Buenos días, bienvenidos al webinar de ASILAC que estamos organizando junto con Intervistas. Vamos a dar unos par de minutos más para que se unan todos los participantes y comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con el webinar sobre recuperación y tendencias de los vuelos. Estamos haciéndolo con Intervistas. Nuestro socio es la segunda serie de webinars que comenzamos el mes anterior con Marcelo García, director senior de Intervistas. En esa ocasión, el webinar estaba más enfocado en aspectos regulatorios, aspectos aeropolíticos de ASD. En esta ocasión vamos a tener a nuestro speaker, Daniel Schwarek. Vamos a hablar sobre las tendencias de recuperación de los vuelos, especialmente con esta situación que estamos enfrentando con el COVID. Antes de pasarles la palabra, voy a explicar cómo funciona la interpretación. Siempre le proporcionamos la interpretación a todos los miembros. Tienen que escoger el canal de su preferencia, oprimiendo el globito de interpretación, escogen su canal de preferencia. Les invitamos a que utilicen la última opción que dice Mute Original Audio para que no escuchen en forma paralela ambos idiomas. Después vamos a tener una sesión para preguntas y respuestas que va a ser al final. Ustedes pueden enviar sus preguntas directamente a la dirección de correo electrónico que ven aquí en la pantalla, info@asilac.aero. La función de chat no va a estar disponible, así es que por favor nos envían sus preguntas para Daniel a la dirección de correo electrónico de info@asilac.aero. Vamos a abordar sus preguntas al final de la presentación de Daniel. Sin más por el momento, queremos agradecerle a Daniel y a Intervista por el tiempo de presentar esta mañana. Muchas gracias a todos. Gracias, Francisco. Nuevamente, soy Daniel Schwarek. Es un gran placer estar con todos ustedes esta mañana. Estoy aquí para conversar un poco sobre cómo vemos la recuperación de los vuelos, lo que vemos hasta ahora con enfoque específico en América Latina y donde vemos cuáles tendencias y oportunidades vemos en el desarrollo de los vuelos hacia el futuro. Un poquito de datos sobre mi persona. He estado con Intervista desde marzo de este año y anteriormente estuve 24 años en Delta y Northwest Airlines. Mis antecedentes son en el lado de mercadeo y comercial, aspectos de ingresos y administrativos. Mi último papel era como representante de las aerolíneas de Delta en la alianza con KLM y Delta. Primero, para darles unos antecedentes, por supuesto, los vuelos siempre dependen y están asociados con las circunstancias del PIB de los países. Si el PIB no es fuerte, un país no puede tener un desarrollo de vuelos fuerte y siempre ha habido una estrecha relación entre el PIB y los vuelos. El COVID, por supuesto, tuvo un impacto enorme en las economías por todo el mundo y hubo muchas inquietudes a nivel global que esta pandemia iba a causar una caída catastrófica económica. Por esto, muchos países en el mundo tuvieron políticas
para estimular sus economías o mitigar el impacto potencial de este problema. Por lo tanto, lo que ven aquí en Estados Unidos es que también tuvo un programa de estímulo muy fuerte. Estímulos, aquí pueden ver que hubo una cierta caída en el 2020, como se esperaba, y fue aún más fuerte en la crisis que tuvimos en el 2018 con el PIB, pero se convirtió en una recuperación con forma de V, que es algo muy bueno. Pero también pueden ver aquí una línea de tendencia. Si ven aquí el crecimiento del PIB en los años anteriores al 2020, ven que esta curva se espera que va a ir continuando hacia arriba y todavía va a seguir creciendo hacia el futuro. Esto eh, eh, proporciona problemas de inflación, pero es algo bueno. Aquí a la derecha vemos algunas de las economías más fuertes de América Latina. Eh, Esto está indexado con el año 2000. Como pueden ver acá, sobre el tiempo, ha habido una expansión diferencial entre los países que escogimos como Chile y Colombia. Mientras todos tenían esta forma de V en la tendencia, este rendimiento esperamos que continúe hacia el futuro. Lo que significa para el desarrollo de los vuelos es que podría haber más oportunidades en Chile y Colombia cuando empiecen a crecer las economías. Brasil y Argentina, por diferentes razones, ha habido más un stasis, como el PIB ha permanecido un poco sin crecer mucho. Ah, se proyecta que estas economías, sin embargo, van a crecer en el futuro, pero este stasis, esta como pausa o el poco crecimiento en el PIB está afectando el crecimiento, desarrollo de vuelos. México ha estado creciendo a una tasa o porcentaje más bajo y su recuperación esperamos que se va a demorar un poco de OECD. Esta siguiente página, aquí podemos ver la capacidad aérea medida por ASMs desde el 2019. Recuerden, todo está indexado 2021 comparado con el 2019. Aquí pueden ver, por supuesto, comenzando en marzo, abril, cuando nos afectó el COVID, la capacidad de todos se disminuyó sustancialmente. Aquí estamos comparando América Latina, una línea azul, y Estados Unidos, Asia, Norteamérica en verde, y algunas de las economías en América Latina también en azul. Lo que pueden ver acá es que principalmente si vemos la línea azul oscura y comparamos esto relativo a la línea verde oscura, pueden ver que sobre el tiempo la recuperación en capacidad para América Latina eh, globalmente ha estado al mismo paso de Estados Unidos. Y de hecho, sobre el paso de Europa, que es la línea verde claro, y sobre la de Asia, que es la más clara. Pero vemos en general que América Latina está a un buen paso, a un buen nivel. ¿Dónde estamos actualmente ahora en diciembre? La capacidad ha bajado un 20% para América Latina. Cuando digo América Latina, digo México, el Caribe y todo en Sudamérica. Pero lo que vemos acá es que América Latina ahora está en un 80% de la capacidad pre-COVID. Y esto está casi al mismo nivel de Estados Unidos, un poco sobre Europa y ciertamente sobre Asia.
Pero cuando vemos ya más específico América Latina, vemos aquí diferencias entre los países. Argentina, por ejemplo, está bastante sustancialmente bajo. Hay consideraciones de salud pública que afectan esto. Son más conservadores en Argentina. También hay factores económicos, como mencioné antes, que afectan. Mientras tanto, Colombia, por otro lado, está en este momento en un 100% de la capacidad pre-COVID y se proyecta que va a crecer hacia el futuro. Todo esto está basado en capacidad actual. Entonces, las aeronaves, las aerolíneas en Colombia están al 100% de capacidad del pre-COVID para después de los meses de marzo. Aquí tengo un signo de interrogación acá, porque como hemos visto en la industria, la capacidad futura anteriormente era confiable, muy confiable, pero actualmente cualquier capacidad futura, especialmente eh, eh, proyectar más de 2, 3 hacia el futuro es muy difícil. Las aerolíneas tienen un enfoque diferente, con una demanda muy incierta y tienen dificultades con la demanda por directivas nuevas de COVID que están surgiendo. Ellos han tomado políticas y a veces ajustan sus procesos forma tardía. Entonces, las proyecciones futuras son cada vez más difíciles. Como mencioné, América Latina en general ciertamente está en el paso con el resto del mundo. Pero lo que es muy interesante es que si vemos la diferencia entre entre la diferencia de la recuperación de América Latina entre flujos diferentes comparados con el resto del mundo. Aquí esta diapositiva nos muestra ASMs para noviembre y diciembre 2021 comparado con 2019 para el mundo, Estados Unidos, Asia y después América Latina y algunas regiones específicas. Lo dividimos acá por capacidad doméstica en un país o en una región, de lo que es internacional con el resto del mundo y después la diferencia entre ambas. Y lo que vemos acá para el mundo, Estados Unidos, Europa, Asia, aquí las 4 barras a la izquierda, hay una brecha pronunciada entre la recuperación de la capacidad internacional y la recuperación de interregional o doméstica. Siempre la recuperación de intracapacidad regional es mejor. A veces 40 puntos mejor para el mundo en general, 30 puntos mejor para Estados Unidos, 25 puntos mejor para Europa y así mismo. Pero cuando vemos América Latina globalmente, este no es el caso para nada. Lo doméstico e intrarregional, la cobertura y la cobertura internacional y recuperación casi es exactamente la misma. Cuando los desglosamos por subregiones, el Caribe internacional, de hecho, es materialmente mejor que la recuperación doméstica interregional. Centroamérica también, Sudamérica es un poco distinto y México también. Y vamos a entrar en las razones del por qué aquí en la siguiente diapositiva y lo que esto significa para las oportunidades de desarrollo de vuelos. Todos sabemos que los vuelos hacia Estados Unidos, especialmente para destinos de turismo, partes de México como Cancún, eh, eh, para Sudamérica y otras áreas, todos sabemos que ha habido una sustancialmente recuperación. Había una gran demanda pendiente en el mercado de Estados Unidos, donde las personas no habían podido viajar por diferentes confinamientos que habían. Y, y con esta brecha en la recuperación de la capacidad internacional y todas estas restricciones, los americanos no podían viajar sencillamente a Europa, Asia, donde
cuando querían viajar fuera de Estados Unidos para turismo o relax, había un gran enfoque entonces en México y otros destinos turísticos como el Caribe, que esto benefició mucho a América Latina, porque no podían viajar a Europa y Estados Unidos. Este es el conductor principal porque en América Latina no ha habido, no se tuvo esta brecha con la recuperación internacional comparado con lo doméstico. Pero aquí, en este cuadro, vamos a mostrar, si disegregamos esto y vemos a Estados Unidos, eh, comparamos las diferentes regiones y Europa, podemos ver una diferencia. Recuerden que ambas están en la categoría internacional. Aquí pueden ver, por ejemplo, que para América Latina en general, la capacidad de y hacia Europa se ha recuperado un 71% hasta noviembre de este año, mientras la capacidad de Estados Unidos está casi toda recuperada. Después vemos en el Caribe, nuevamente Europa está detrás. Si vemos casi toda región, la recuperación europea de y hacia América Latina está debajo de Estados Unidos. Y hay varias razones por esto, pero la razón principal es que para los viajeros europeos, los que viajan por placer, hay una demanda. Esperamos que esta demanda se recupere en los subsiguientes años. Después hay consideraciones de negocio o empresariales que vamos a hablar de esto más adelante. Pero la demanda de los viajeros de placer, miremos el Caribe, de Europa hacia el Caribe, solo está 10 puntos detrás de Estados Unidos hacia el Caribe. Esto nos muestra que los viajes de placer de y hacia América Latina es fuerte, pero en los mercados enfocados en negocios como Brasil, de y hacia Europa, la recuperación ha sido más baja. Entonces, si vemos acá, si vemos algunos países, a las economías más grandes de América Latina, mencionamos México, le ha ido muy bien. Vemos la línea azul clara de Estados Unidos a México. Colombia va excepcionalmente bien. 29% sobre los niveles pre-COVID de Estados Unidos a Colombia. Pero veamos cómo Brasil es excepcional acá, donde de la capacidad de Estados Unidos hacia Brasil solo está en un 46% de niveles pre-COVID. Y el conductor más importante de esta diferencia con Brasil es que Estados Unidos prohibió la entrada a la mayoría de los ciudadanos brasileños que querían ir a Estados Unidos. Era de uno de los países que estaba en la lista donde prohibida o entonces, por un buen tiempo había muchas restricciones para los brasileños hacia Estados Unidos. Por supuesto, esta restricción se eliminó. Esperamos que no regrese. Como mencioné, el ambiente europeo, la dinámica de y hacia América Latina está detrás de la de Estados Unidos. Y quería conversarles específicamente sobre la necesidad de la recuperación del viaje, los viajes de negocio y lo que significa para la recuperación de este mercado particularmente. Vamos a comenzar presentando esto en la siguiente diapositiva. Ha sido una pregunta permanente, no solo con los vuelos y el transporte en general, y no solo en Estados Unidos, sino en Europa. Hemos visto la recuperación del viaje, los viajes de placer, de turismo, especialmente el flujo de América Latina hacia Estados Unidos y Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Pero lo que todavía, donde hay incertidumbre, es si los empresarios de negocio de Estados Unidos van a regresar y cuándo a nivel global, cuándo va a regresar esto.
o si regresan o más lentamente, hay un riesgo significativo para la recuperación de ciertos vuelos. Y quiero invertir aquí, vamos a ver varias diapositivas, qué podría significar esto para América Latina. Estos datos acá están más enfocados en Estados Unidos, donde tenemos más información, más completa, pero han habido muchos participantes de la industria que eh, tienen temor que esta pandemia ha creado muchas alteraciones para la demanda de los vuelos futuros, porque muchas reuniones de negocio eh, se pueden hacer en línea, igual de fácil que ahora en línea. Hay un temor que no se va a recuperar los vuelos de negocio, que no se van a recuperar, y si no se recuperan, esto podría afectar las redes futuras. Si ven al lado izquierdo acá, aquí el mercado doméstico de Estados Unidos. En Estados Unidos se predice que no van a regresar a los niveles de pre-COVID hasta el 2024-2025. Esto sería una demora significativa. En Estados Unidos, esta firma consultora predice que 20 al 36% de los viajeros de negocio quizá nunca regresen, y ven los diferentes tipos de negocio o vuelos de negocio específicos y han hecho encuestas extensas con gerentes, han conversado con aerolíneas para tener una idea hacia que sí podría regresar el vuelo de negocios, y estiman que el 36% sí va a regresar. Estos datos ya tienen varios meses, son de junio 2021, y la encuesta ya tiene un año, pero esperamos eh, que, que al final esto mejore, y tenemos evidencia que nos da posibilidades de que quizá mejore esta perspectiva. Nuevamente, este se enfoca en Estados Unidos, donde tenemos mucha información muy completa. Estos datos fueron publicados por ARC, que es como la cámara de compensación para todos los boletos, donde se procesan todos los boletos. Hay una distinción donde todos los boletos para todos los segmentos, para todos los tipos de pasajeros, la línea azul profunda y la línea azul clara son los pasajeros que estaban con vuelos corporativos, porque muchas corporaciones pequeñas, grandes, tienen contratos con aerolíneas que proporcionan descuentos para ciertos vuelos. Y lo que ven acá es que la línea azul clara corporativa siempre ha estado debajo de la línea azul profunda. A veces la brecha es hasta un 30%. Es alentador, sin embargo, ver que julio, agosto, octubre, hacia diciembre, esta brecha está siempre ahí, pero se ha estrechado y ahora solo está 20 puntos debajo. Esto es muy importante porque si ven que se va estrechando y se va acercando a la línea azul, esto nos da confianza de que los viajeros empresariales van a regresar. Y los presidentes principales de las aerolíneas de Estados Unidos han discutido el retorno de los viajes corporativos. Y mientras todos tenían diferentes ideas, había un optimismo general de que los viajes corporativos, ellos ven evidencia que va a regresar, va a retornar. Y algunas aerolíneas tienen confianza que va a regresar al 100% a finales del próximo año. American Airlines específicamente nos mostró que cuando comenzó la variante Delta, ellos descubrieron que los viajes corporativos bajaron sustancialmente. Y cuando se empezó a controlar el Delta y se entendían mejor los impactos de la variante Delta, los vuelos corporativos comparados con los viajes de placer, esa brecha disminuyó casi a los niveles anteriores. Para ellos, esto les dio confianza y esto demostró para ellos
que los viajes de negocios responden más a las directivas de salud pública, inquietudes, preocupaciones de la exposición del COVID, y esperamos que pronto se desvanezcan estas inquietudes, preocupaciones, entonces esta brecha se va a recuperar. Lo otro que quiero comentarles acá, que hay una diferencia fuerte entre corporaciones grandes, que quizá son más conservadoras en sus políticas de salud y cuando deben regresar los viajes corporativos, son más conservadoras que las medianas o pequeñas que quieren resumir los viajes corporativos, están más deseosos de hacerlo, digamos. Y según American ya se había recuperado en un 8%. Yo soy más optimista. Por supuesto, todo esto depende de la ruta del COVID, pero yo espero que los vuelos de negocio van a recuperarse a los niveles o van a estar al paso, digamos, con el resto de los vuelos de los pasajeros. Esta página acá nos detalla un poco lo que va a pasar si los vuelos de negocio no regresan y los impactos potenciales y dónde podrían estar estos impactos. Estos son datos de Estados Unidos donde tenemos los datos más completos, pero aquí vemos a todos los pasajeros de Estados Unidos basados en las encuestas de los boletos aéreos y aquí lo hacemos de acuerdo al valor de los boletos. Para los pasajeros domésticos de Estados Unidos, la parte superior, el 10%, ¿qué porcentaje de ingreso representan estos pasajeros? Aquí podemos ver que para el mercado doméstico de Estados Unidos, el 10% superior representa el 25% de los ingresos. Si vamos hasta la parte superior del 20%, representa un 40% de los ingresos. Aquí nos da una idea que no todos los que gastan más son los de viaje, los viajes de negocio. Estos son los flujos completos de Estados Unidos. Aquí vemos de Estados Unidos, América Latina. Aquí tenemos vuelos de narrow bodies hacia Sudamérica, de Sudamérica a Estados Unidos. Aquí vemos que esta dinámica de vuelos cortos es parecido al mercado doméstico de Estados Unidos, donde el 20% de Estados Unidos representan el 35% de los ingresos totales de estos flujos. Ahora vemos las columnas a la derecha, las tres, vuelos largos de Estados Unidos a Brasil, de Estados Unidos a Chile y transatlánticos. JFK, London, Heathrow, LAX, Tokio, todos estos vuelos largos. Y lo que ven acá es que el valor del 20% más alto de los pasajeros es mucho más. Para estos vuelos largos, el 20% superior de los pasajeros representa la mitad de los ingresos para las aerolíneas y para los transatlánticos, el 20% representa el 55% de los ingresos. ¿Qué significa esto? Significa que si los pasajeros corporativos, si los viajeros de negocio no regresan, van a tener un gran efecto, un efecto diferencial con los ingresos, especialmente con los vuelos largos. Como vimos anteriormente, algunas personas predicen que 20% de los viajeros de negocio no van a regresar. Supongamos que estos viajeros de negocio son los pasajeros de mayor valor. Si el 20% de los viajeros de negocio no regresan en el mercado de Estados Unidos de viajes largos, representaría el 4% de los pasajeros, pero sería 10% de los ingresos totales de Estados Unidos a América Latina, ya que muchas aerolíneas operan con utilidades mínimas que no son más allá o
más arriba del 10%, podríamos tener una situación donde los viajes largos podrían estar en riesgo y los segmentos de viajes largos no podrían regresar si no regresan los viajes de negocios. Estos datos no nos muestran de Europa a América Latina. No tenemos este grado de datos o de información tan completa, pero yo espero que de Europa hacia la mayoría de los destinos largos hacia América Latina, Europa a Brasil, Chile a Europa, Colombia a Europa, etcétera, para estos viajes largos no de placer, su regreso va a ser más lento, como vimos antes, que, eh, como va a retornar en Estados Unidos. El retorno de Estados Unidos a América Latina depende de la recuperación de los viajeros de negocio y esperamos que la dinámica que nos reportan las aerolíneas de Estados Unidos para los viajes de negocios también van a ser similares para América Latina, la recuperación que han tenido. Quería compartirles un poco del enfoque de los gobiernos hacia el COVID y los vuelos. ¿Qué significa esto para la recuperación de los vuelos y la capacidad de recuperación de los vuelos? Aquí comparamos Estados Unidos y Canadá, porque los países son bastante similares del punto de vista económico, obviamente son vecinos cercanos y aún así han tenido un enfoque muy diferente con el COVID y con asistencia de ambos gobiernos con las aerolíneas. ¿Qué significa esto para las aerolíneas canadienses o de Estados Unidos? Después vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido para las aerolíneas de América Latina también. Entre Estados Unidos y Canadá, parte 1, aquí a la izquierda superior, aquí podemos ver casos de COVID en Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos ha tenido significativamente tasas más altas del COVID comparado con Canadá. Aquí vemos las restricciones que tienen Estados Unidos y Canadá. A la derecha. Son similares, pero durante la pandemia Canadá fue mucho más restrictiva que Estados Unidos, no solo para vuelos internacionales, sino aún para vuelos entre provincias, donde las provincias en Canadá tenían flexibilidad para decidir sobre las restricciones de viaje. Algunas eran muy restrictivas, entonces hay un enfoque diferencial al COVID. No estoy juzgando aquí moralmente lo que es bueno o malo o el mejor enfoque, pero ciertamente tiene un efecto sobre sobre los vuelos. Aquí a la izquierda, en la parte inferior, vemos todos los pasajeros que pasan por seguridad operacional en Estados Unidos y Canadá. Y lo que ven acá es lo que ven acá es que Estados Unidos, en la seguridad operacional de los pasajeros de Estados Unidos en 2021, aquí vemos la línea punteada en azul. Estos comenzaron a recuperarse sustancialmente durante el año y continuaron la ruta de la recuperación. Pero veamos a Canadá, que es la línea punteada roja. La recuperación de pasajeros en Canadá ha bajado sustancialmente y continúa a estar detrás de la de Estados Unidos, aunque se está recuperando. Pero ¿qué tal de apoyo de los gobiernos a las aerolíneas? El gobierno de Estados Unidos respondió rápidamente con un paquete de apoyo de asistencia disponible para todas las aerolíneas, 80,000 millones de dólares. El primer paquete vino en abril 2020, un mes después que el COVID comenzó las cuarentenas. Contrastando con Canadá, es un mercado más pequeño, es cierto, pero en total el apoyo a las aerolíneas en Canadá estaba mucho más bajo que el apoyo que se le daba a las aerolíneas de Estados Unidos, aunque sea proporcional con la comparación, y vino mucho después.
el gobierno de Canadá apoyó con 1.700 millones de dólares, apoyo a salarios, sueldos, por ejemplo, y también hubo pagos que tenían que ser pagados y esto no apoyó el gobierno hasta un año después. Significa que las aerolíneas de Estados Unidos comparadas con las canadienses tuvieron más certeza, más pronto, digamos, sobre su capacidad de permanencia a largo plazo o habilidad de sobrevivir la pandemia, porque el gobierno de Estados Unidos entró rápidamente para un apoyo significativo, más rápido en Estados Unidos que Canadá. ¿Qué significa esto con la capacidad hacia el futuro en Canadá y Estados Unidos? Hemos visto que las aerolíneas de Canadá actualmente ven que los ASMs están muy debajo de las aerolíneas de Estados Unidos, 40% más bajo. ASMs están 45 puntos peor que Canadá durante el verano, digamos. Y con el empleo, ¿qué podemos decir? Bueno, empleados a tiempo completo en Estados Unidos, en la industria de las aerolíneas, solo había bajado 12%. Y en las aerolíneas de Canadá, 60%. Aunque sí se ha recuperado, hay una gran diferencia, ¿no? ¿Qué significa para las aerolíneas de cada país, para el futuro crecimiento? Las aerolíneas canadienses, la flota de Estados Unidos ha bajado el doble que la de Estados Unidos. La posibilidad de recuperarse a niveles de pre-COVID va a ser 3, 4 años hacia el futuro. Las aerolíneas de Estados Unidos han continuado y han ampliado sus flotas de wide bodies porque tienen certeza en el futuro. Las aerolíneas del Canadá no tienen casi wide bodies ya en sus flotas. Significa que el futuro de las aerolíneas canadienses van a sobrevivir. El mercado canadiense va a regresar y está regresando. El mercado, el gobierno canadiense ha disminuido las restricciones, pero significa que las aerolíneas canadienses, su fortaleza comparada con la de Estados Unidos, el nivel de competencia es menor. Significa que sus oportunidades de crecimiento en el futuro van a ser menores que las aerolíneas de Estados Unidos porque no tienen la infraestructura o la capacidad para, como en Estados Unidos. ¿Es algo bueno esto? ¿Es una buena política tener aerolíneas subvencionadas, apoyadas? Yo diría que ciertamente ha tenido el efecto de mantener la capacidad de Estados Unidos en su lugar y ha posicionado las aerolíneas de Estados Unidos más fuertes hacia el futuro. Pero este es un costo adicional para los contribuyentes de Estados Unidos, pero estas son políticas gubernamentales ya. Sabemos que América Latina, en casi todos los casos, los gobiernos de América Latina han escogido una ruta de no proporcionar alivio sustancial para las líneas afectadas por resultado del COVID. Entonces, las primeras 3 barras a la izquierda, aquí podemos ver capacidad pre-COVID medida por ASMs, ¿y cuánta ayuda se proporcionó? Las aerolíneas de América Latina, aquí en Azul Profundo, tenía 350 mil millones de ASMs y recibieron menos de 2.000 millones en ayuda, apoyo comparado con Estados Unidos, que eran 1.270 trillones. Las aerolíneas de Estados Unidos recibieron más de 40 veces apoyo de su gobierno. Veamos las de Europa, hasta 5 veces más apoyo, hasta 25 veces más apoyo, digamos, que en América Latina. Quiero decir que es impresionante que cada una de las aerolíneas en América Latina que ha enfrentado esta crisis, muchas de ellas han salido bien de esta crisis. Estoy sorprendido, sin el apoyo, sin alivio que tuvieron las europeas y Estados Unidos. La TAM
se reestructuró esta semana, procuraron un financiamiento y van a salir adelante. El gobierno brasileño ofreció préstamos potenciales, tomó un tiempo, pero al final muchas aerolíneas en Brasil no tomaron estos préstamos, no les gustaron las condiciones, pero la flota de la TAM es menor, hasta ahora solo tienen 286 aeronaves. Esperamos que se recupere a 336. Gol, esperamos que evite la bancarrota. Esperamos que se vuelvan expandiendo. Avianca es otro buen ejemplo. Acaba de emerger de la bancarrota esta semana, pudo asegurar financiamiento, fondos privados, ha reestructurado costos y productos para que Avianca pueda continuar siendo competitiva con las aerolíneas de bajo costo, pero esto ha afectado la flota de ellos desde 147 a 109, un declive sustancial. Aeroméxico también estuvo en bancarrota, procedimientos de bancarrota y potencialmente, dependiendo de lo que pasa con Interjet, ha mejorado las operaciones en México. Cada una de estas aeronaves han tomado acciones y prácticamente sin la ayuda de los gobiernos y están emergiendo exitosamente como aerolíneas más chicas. Sin embargo, este es un costo para las aerolíneas de América Latina. Por lo general no van a regresar donde estaban antes del pre-COVID por varios años. ¿Qué significa del punto de vista de desarrollo de los vuelos? Significa que para las rutas que por lo general pueden ser operadas por los carriers, aerolíneas de América Latina, van a ser más lentos para hacerlo porque no tienen las aeronaves. Si se recuperan las economías, digamos. Esto significa que las alianzas podrían utilizarse para proporcionar la capacidad que no tienen en este momento. Si la TAM no tiene las aeronaves, tal vez pueden acudir a Delta, y va a volar más vuelos que la TAM no puede volar. El involucramiento de los gobiernos ha tenido un costo para los carrier aerolíneas de Estados Unidos y Europa. Hay diferentes reglas de negocios y restricciones, reglas financieras y otras que cada una de estas aerolíneas tuvieron que acordar para recibir el apoyo. Las aerolíneas de América Latina no tienen estas restricciones porque no tomaron los fondos o préstamos que les ofreció el gobierno ya en forma tardía, como en Brasil, por ejemplo. Entonces no enfrentan estas restricciones operacionales y algunas de estas son sustanciales, estas restricciones, y es una reversión parcial del enfoque de laissez-faire, de dejar todo que se regule por la demanda y la oferta, como ha sido el caso en Europa. Un poco de las alianzas. El desarrollo de las alianzas ha sido algo muy complejo en América Latina. Han habido diferentes cambios. Entonces, para aclarar esto un poco más, aquí les muestro las banderas de las principales aerolíneas en los principales, con las tres principales alianzas y las que existen actualmente y las que podrían existir en el futuro para estas aerolíneas. Y con el corazón roto también les muestro estas relaciones que teníamos antes y ya no están, estas alianzas ya. Comenzamos a la izquierda, tenemos Delta Latam, Aeroméxico y Aerolíneas Argentinas, el grupo. Aquí, por supuesto, ven que Delta tiene un joint venture con Aeroméxico ya por cierto tiempo y ha aplicado
para otro joint venture similar con LATAM. Y esto sucedió porque LATAM rompió relaciones con América. Gold después desarrolló una relación con América. Pero lo que ven acá, American, lo que ven aquí para Delta, LATAM, Aeroméxico, para este grupo, es que están, quizá se mueven más rápido hacia un estándar más estrecho, más cercano, que es similar a los mercados transatlánticos, al mercado de Estados Unidos, Canadá, Europa, donde se opera con los mismos precios, la misma capacidad. Aquí pueden ver entre cada una de estas aerolíneas, estos carriers, se comparte entre ellas, con una excepción que es LATAM y Aerolíneas Argentinas, donde no hay ninguna relación actualmente. Ustedes saben que LATAM Argentina tuvo una subsidiaria que cerró por el COVID. Y no está claro el futuro, qué va a pasar en este ambiente. ¿Va a haber alguna oportunidad para Aerolíneas Argentinas y LATAM que colaboren en el futuro? Signo de interrogación, pero claramente LATAM Argentina es la red más grande o la brecha más grande para LATAM, América Latina. American y Gold desarrollaron una relación más fuerte. American y JetSmart están desarrollando una relación también con inversiones, con CodeShare. American se está recuperando de la ruptura de la relación con la TAM, pero se han adaptado porque Delta tiene estos joint ventures ya desarrolladas y American aún no las tiene. Por supuesto, esperamos ver más movimientos para todas estas aerolíneas hacia el futuro. Al lado derecho, entre Azul, Avianca, Copa United, tenemos correlaciones entre cada una de estas aerolíneas y la relación y se ha relacionado con ATI, pero nunca se ha hecho oficialmente. Han pasado años, pero esperamos que con mayor claridad, con la emergencia de Avianca Azul, de las reestructuraciones, disculpen, Azul nunca se reestructuró, pero con mayor claridad financiera para Azul, Copa, Avianca, esperamos ver que pronto van a tener una alianza más clara acá. Esto significa que va a tomar un tiempo. Eh, por lo menos con aspectos antimonopolio en Estados Unidos, esto no va a ser tan fácil o tan rápido. Solo aquí una notita sobre los vuelos largos, el long haul. Hemos visto el fracaso de muchas aerolíneas de bajo costo en el espacio, en el área de viajes largos, de long haul. Ya estas ya no están con nosotros. La más grande era Norwegian. Habían unas aerolíneas de viajes largos, de long haul, que suspendieron sus operaciones por un tiempo. Algunos ya regresaron. Esperamos que tengan éxito, como Air Transat, Euroways y otras que regresen. Pero para mí esto pone una gran duda sobre la sostenibilidad de este modelo de vuelos largos, long hauls, y quizá va a tomar un tiempo, especialmente con este ambiente, con nuevos combustibles, que vamos a ver a las aerolíneas de bajo costo que se van a expandir aún más. Recuerden que en Argentina y otros mercados esto fracasó. Para terminar, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué es lo más importante de las posibles oportunidades para América Latina? Viendo hacia 2022, uno, con economías que crecen rápidamente como Colombia y Chile, van a tener más oportunidades cuando recuperen su PIB, Producto Interno Bruto. Segundo,
con los mercados que estaban cerrados debido a las regulaciones de salud pública o han sido lentos en reabrir sus economías como Brasil, Argentina. Brasil tuvo un enfoque muy conservador con la salud pública, pero cuando reaperturen sus economías y sus rutas anteriores, por supuesto, los viajes largos dependen de los viajes de negocio. Vimos una gran cantidad de recuperación. Norteamérica, América Latina para los viajes cortos, pero lo más importante es mantener este momentum positivo, mantener el enfoque de mercado para que estos destinos de placer, turismo, continúen abiertos, especialmente en Estados Unidos, y el resto del mundo va a continuar abriéndose. También podría haber una oportunidad de enfocarse en el mercado de Canadá, que abrió tarde su mercado. Entonces toda la dinámica, toda la demanda que ha estado confinada podría abrirse y los canadienses podrían viajar mucho el próximo año, si lo permiten las circunstancias del COVID. Europa hacia América Latina, los mercados de placer ya regresaron principalmente, pero los mercados principales de negocios, esperamos que cuando los viajeros de negocios regresen, vamos a ver que este mercado de Europa, América Latina, se va a recuperar más. Y cuando posicionen sus aeropuertos para aerolíneas específicas, consideren aerolíneas específicamente de vuelos hacia Estados Unidos, debido al apoyo en Estados Unidos, las aerolíneas están en mejor posición con sus flotas aéreas y tendrán más posibilidad de desplegar más capacidad comparado con otras aerolíneas en otros países con menos restricciones. Y tenemos posibles buenas oportunidades que podemos tener con desarrollar alianzas. Delta y LATAM tuvieron un joint venture muy pública y han hablado de nuevos servicios que van a tener con esta alianza. Bueno, veamos los hubs de Delta y los hubs de LATAM. El joint venture de Delta Aeroméxico se ha reafirmado y esto significa que esperamos más desarrollos. American Gold también no están en una etapa de joint venture todavía, pero Gold tiene aeronaves de narrow body, pueden llegar, por ejemplo, a Florida, no lo podían hacer antes así con Delta. Podemos considerar American, que puede resumir algunos de sus servicios a ciudades secundarias en Brasil, que había abandonado American en los últimos años. Bueno, esto es todo de parte mía en mi presentación. Será un placer contestar sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por la presentación muy interesante. Aquí ven en pantalla la dirección de correo para que envíen sus preguntas. Tenemos una de Kamel Milet, el anterior director general de Aviación Civil de Túnez, que pregunta: ¿podemos esperar que las aerolíneas de low cost van a bajar los precios en el 2022 y aplicar presión sobre las aerolíneas grandes, si el mundo post-COVID-19 va a ser de beneficio a los clientes en general? Aquí tenemos dos preguntas. Sobre la primera pregunta, está claro ciertamente que de Estados Unidos al norte de América Latina, estamos hablando de aeronaves de narrow body. Los low cost carrier han tenido mayor presencia del lado de Estados Unidos, por ejemplo, Spirit, Southwest, JetBlue. Y esto
ha resultado en un efecto negativo en las tarifas y un efecto positivo en los pasajeros. Esto va a continuar. Ustedes han visto que Spirit recientemente implementó un nuevo servicio a Miami, a 15 y más destinos. Y están haciendo en Miami lo que habían hecho en Fort Lauderdale. Entonces, solo pueden esperar que esta presencia de low cost va a continuar en el lado de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa en el lado de América Latina? Bueno, ciertamente vemos a Bianca un gran ejemplo de una aerolínea que se reorganizó de la bancarrota, un proceso difícil, se reestructuró para ser competitivo hacia el futuro. Son una aerolínea ahora más compacta que antes. Pueden inferir acá que se están posicionando hacia un volumen más alto y eh, eh, una ingresos menores. Y esto va a continuar. Por supuesto, hay low cost carriers, aerolíneas de bajo costo, como en Chile, JetSmart y Sky, que son aerolíneas de bajo costo chilenas. Pueden esperar que lo que pasó en Europa, lo que pasó en Estados Unidos con el aumento de mercado que han tomado las aerolíneas de bajo costo, también en América Latina van a crecer ellos en el mercado. La segunda pregunta era sobre si el COVID ha sido bueno para los clientes. Bueno, en términos de los precios, ciertamente es cierto que que las tarifas han bajado desde el COVID y se han mantenido bajas para las de American y otras aerolíneas. Bueno, los rendimientos de ellos están más bajos y las tarifas están más bajas también que, eh, que con el pre-COVID. Pero recuerden que los sectores que más pagan o pagan valores más altos como los viajeros por negocio no han regresado todavía. Y de hecho, ciertamente vemos evidencia que las tarifas del lado de los viajes de placer o turismo han subido considerablemente. No puedo decir que es mejor para los pasajeros de placer o turismo que antes, no puedo decirlo. Gracias, Daniel. Tenemos otra pregunta acá relacionada con ayuda de los gobiernos. Dice que la mayoría de las aerolíneas de América Latina han sobrevivido sin ayuda de los gobiernos. Tienen una ventaja competitiva hacia el futuro. Entonces, con otros países, la desventaja hacia el futuro a largo plazo es que estas aerolíneas tienen más deuda y sus flotas se van a recuperar más lentamente. No significa que estas aerolíneas no van a sobrevivir, no, para nada. Creo que se están reposicionando muy bien para el ambiente post-COVID, pero no van a ser tan grandes tan rápidamente como sería el caso. Y esto significa que algunas de las oportunidades, suponiendo que la economía mejora, las oportunidades que podrían haber tenido si hubieran tenido los tamaños correctos en sus flotas y las redes no hubieran sido restringidas por el COVID, van a ser más pequeñas que antes y su situación financiera va a ser más desafiante por la mayor deuda que tienen. No se trata de supervivencia, no es si van a prosperar, sí van a prosperar, pero tiene que ser una función lenta hacia arriba hasta el 2025, hasta que se recuperen, pero sí es una recuperación más lenta. Gracias, Daniel. Desafortunadamente, llegamos ya al final de la sesión del webinar. Invitamos a todos los participantes, en caso de que no tuvieron la oportunidad, de que envíen sus preguntas a Daniel
Más adelante vamos a compartir la presentación de Daniel, al igual que los links, los vínculos al canal de YouTube, donde van a encontrar las grabaciones de este webinar y las otras que hemos tenido durante el año. Y sin más por el momento, muchas gracias, Daniel, por tu tiempo y gracias al equipo de entrevistas también. Y nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias. Gracias, un placer.